Sí, Bueno, ok, comenzamos. cuando quiero. Dale. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? En la clase anterior habíamos hablado sobre las características anatómicas, fisiológicas, fisiopatológicas del estómago en sí y habíamos comenzado a hablar sobre las úlceras gastrodenales, la clasificación, eh, inclusive el tratamiento médico. ¿Ok? Pues bien, ahora vamos a dar inicio a la parte específicamente de lo que nos atañe a la materia que es clínica y en ese contexto, clínica quirúrgica, qué es lo que tenemos que hacer y qué conducta vamos a asumir y dentro de esos parámetros, las conductas quirúrgicas específicamente. Y en ese sentido, entonces, entrando ya en tema, ¿cuándo vamos a operar pacientes que tienen úlceras gastrodenales? Recordemos, hoy en día lo primero es tratamiento médico, ¿ok? Tratamiento con cualquiera de los medicamentos que vimos anteriormente, antiácidos, inhibidores de la bomba de protones, inhibidores, bloqueadores de la secreción de H2, etcétera, ¿ok? Ahora, entonces, ¿cuándo vamos a operar? Cuando hay alguna complicación. ¿Cuáles son las complicaciones? Perforación, hemorragia, o u obstrucción. Hay una cuarta indicación que es insuceso del tratamiento quirúrgico, pero que no es una complicación. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos de la cirugía gastroduodenal? Esto es la parte más bien que vamos a hablar acerca de qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando tomamos la decisión de operar. O, uno, vamos a inhibir la secreción ácida. Dos, vamos a resecar el lugar donde asienta la lesión. Y tres, tenemos que asegurarnos de que haya una buena motilidad. Recuerden lo que dijimos, que uno de los factores más importantes en un paciente que tiene una úlcera gastrodenal es que haya un buen movimiento gástrico, de tal forma que la tercera función pueda ser cumplida, que es el vaciamiento gástrico, el quimo gástrico desde el estómago al duodeno. Entonces, el elemento clave en cuanto a la acidificación del antro es inhibición total con un pH de menos de 1.5 y por lo tanto no se libera gastrina. ¿Ok? Entonces, esto en términos de que cuando tomemos la decisión qué cirugía hacer, cuáles son las alternativas que tenemos. Uno es que tenemos que inhibir la secreción ácida. ¿Ok? Otro, eliminar el lugar donde asienta la lesión. En la medida de lo posible hay que eliminar, hay que sacar el segmento del estómago o la úlcera. El segmento del estómago es donde asienta la lesión y a eso y si es que resecamos una parte, o sea, la úlcera en sí llamamos ulcerectomía y si es que sacamos un segmento, podría ser antrectomía, porque se supone que allí está la úlcera en el antro. ¿Ok? Eliminar, eso sería eliminar la lesión donde asienta, el lugar donde asienta la lesión, que es en este caso estamos hablando de úlcera, y asegurarnos de que haya una buena motilidad. Y la cirugía tiene como objetivo, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Uno, si es inhibir la secreción, o sea, teniendo en cuenta los parámetros que previamente le mencioné, tenemos que inhibir la acetilcolina. ¿Qué significa inhibir la acetilcolina? Inhibir el lugar donde se transfiere la acetilcolina desde el sistema neurológico a través del nervio vago a las terminales que están en el estómago. Entonces, si es que vamos a inhibir la secreción ácida de la acetilcolina, tenemos que hacer una vagotomía, tenemos que seccionar, cortar. Otros le llaman, van a leer también en algunos libros, vaguectomía. Nosotros utilizamos el término vagotomía y son sinónimos. ¿Ok? También inhibimos la secreción de gastrina, recordando que la gastrina se produce en las células G, las células G están en el antro, entonces se hace la antrectomía. ¿Por qué? Porque nuestra intención es inhibir la secreción ácida, ¿okay? Interpretando que estamos en un contexto de hiperacidez. Por eso nuestra intención es inhibir la secreción. Por eso es nuestro objetivo inhibir, entonces vamos a hacer la vagotomía o vamos a hacer una atrectomía o vamos a hacer los dos. Eso después vamos a ir bien. Resección de la lesión. Aquí ya dijimos previamente, antrectomía. Si la lesión asienta en una parte, vamos a hacer antrectomía. O si aumentamos el nivel de sección más en sentido proximal, entonces sí, ya hablamos de una gastrectomía parcial.
porque en la antrectomía se retira solamente el antro, en la gastrectomía parcial puede ser gastrectomía 3/4 o gastrectomía 4/5, o hasta, si se puede, podríamos decir, gastrectomía casi total. ¿Ok? Entonces, cuando se reseca mayor cantidad de tejido gástrico. Y si decimos mantenimiento de la motilidad gástrica, ojo, si es que no es que al hacer piloroplastia vamos a mantener la motilidad. Bueno, sí, en el contexto que si es que hacemos una vagotomía, estamos obligatoriamente a hacer una vagotomía troncular, por ejemplo. Entonces, si no hacemos ninguna resección de la lesión, entonces estamos obligados a hacer una piloroplastia para que el píloro se abra. Eso es mantenimiento de la motilidad gástrica. ¿Ok? Seguimos avanzando. Entonces ahora nos vamos a los criterios de cirugía. ¿Ok? Ahí ya va a depender de qué complicación estamos tratando. Entonces, primero vamos a hablar de la perforación, de una úlcera gastroduodenal perforada. ¿Ok? Entonces, el cuadro clínico, tenemos que recordar esta parte fundamental. Es un abdomen agudo quirúrgico. Fíjense, vamos a hablar clase también de abdomen agudo perforativo. Hay 5 clases de abdomen agudo quirúrgico. Este es el perforativo, uno de los 5, que se caracteriza por un dolor abdominal de inicio brusco, bien rápido, horas nada más, horas, pocas horas de evolución. Puede llegar a abdomen en tabla en pocas horas, generalmente 6, 12, 6 horas todavía no va a estar en tabla, pero sí ya va a estar, el paciente ya puede acudir porque es un dolor muy brusco, es intenso el dolor. ¿Ok? Por eso hace que el paciente acuda rápidamente después del inicio de los síntomas. Puede presentar al examen físico, lo que mencioné, el abdomen en tabla, ausencia, obviamente, de ruidos hidroaéreos, está con una peritonitis de origen perforativo, porque la peritonitis también puede ser de origen inflamatorio. ¿Okay? La mayoría de las veces es de origen inflamatorio, pero en este caso es de origen perforativo. Dolor a la percusión, fíjense, normalmente a la percusión se genera un sonido que nos puede dar que hay un contenido mate o timpánico. En este caso hay dolor, no, normalmente no debe haber dolor. Y el signo de Joubert, que es la pérdida, o sea, a la percusión, entonces debido al aire, porque se perforó la víscera, se perforó la úlcera, entonces el aire que estaba dentro de la luz se expande adentro de la cavidad y hay un neumoperitoneo. Entonces el aire se interpone por delante del hígado, entonces hay una pérdida de la matidez hepática habitual, entonces se torna más timpánico a nivel del hipocondrio derecho. Este es el signo de Joubert. Entonces todo esto hace con que efectivamente estemos ante la presunción de un abdomen agudo quirúrgico perforativo. ¿Ok? Lo que mencioné más adelante en la clase, pero ya de semiología voy a hablar más detenidamente. Entonces, el método auxiliar de diagnóstico, cuando sospechamos de que hay aire en el neumoperitoneo, es una radiografía simple de tórax en la cual se debe ver aquí abajo el seno costofrénico. Se debe ver aquí el diafragma y vemos cómo aquí se identifica la presencia de aire. Esto es anormal, señores. Este aire que está aquí entre el diafragma por arriba y la cúpula hepática. ¿Ven? El aire que está aquí. Este es el estómago, esta es la bulla gástrica y este es el aire que está por encima entre el estómago y el diafragma. Esto no debe observarse. Esto es lo que se llama un neumoperitoneo. ¿Okay? Entonces aquí ya estamos haciendo el diagnóstico y ¿qué tratamiento le vamos a hacer? Al ver esto, señores, no hay ninguna duda. Se tiene que operar sí o sí. No hay otra alternativa. ¿Por qué? Porque está con un abdomen peritoneal y tenemos un método auxiliar de diagnóstico que nos ayuda a decir nada más de que hay un neumoperitoneo que tenemos que abrir ese abdomen, tenemos que explorar, tenemos que operar. Eso es lo que nos está diciendo ese abdomen de ese paciente. ¿Okay? No nos está diciendo cuál es el problema, no nos está diciendo que es una úlcera, que es esto o que es aquello, para nada. Nos está diciendo que, señores, aquí hay algo, hay dolor, y nos está diciendo a nosotros, ustedes cirujanos me tienen que operar. Eso es lo que está haciendo. Ante la cirugía, recordar que tiene que tener una triple vía. ¿Qué significa eso?
que tiene que tener una vía endovenosa periférica a nivel de ambos, uno de los miembros superiores, una vía venosa periférica. No hay necesidad en general de estos casos, de hacer una vía venosa central. Se debe tener una sonda nasogástrica y debe tener una sonda vésica. Tenemos que medir, tenemos que saber el medio interno si es que está con una buena diuresis y saber si la diuresis está en rango. Recordando que estar en rango una diuresis significa que está miccionando en aproximadamente 0.5 a 1 ml kilo peso hora. ¿Okay? Entonces, si estamos dentro del rango, significa que le estamos hidratando bien, y si estamos debajo de ese rango, significa que necesita más líquido. O sea, por eso es que hablamos de una reposición volémica. Todo esto es antes de la cirugía, preparándolo de tal manera que esté lo más compensado posible en el contexto de un paciente que va a ser sometido a cirugía. Antibiótico, comenzar ya antibiótico amplio espectro por la peritonitis, hacer una gasometría a nivel general para ver si es que estamos bien en términos generales clínicos. Muy bien, entonces ahora ya estamos sabiendo que le tendremos que operar, y entonces, ¿qué cirugía le vamos a hacer? Tipo de cirugía. Aquí ya entramos a las inquisiciones. Vamos a resolver la urgencia de la cirugía, de lo que representa la cirugía en sí, o voy a resolver de forma definitiva la patología. Después voy a ver la localización de la úlcera. Entonces estamos viendo, ¿es una úlcera duodenal o es una úlcera gástrica la que está perforada? Y si es gástrica, ¿qué Johnson es? Si es Johnson 1, 2 o 3. Las condiciones clínicas del paciente, lo que previamente ya habíamos establecido, ¿no? Que la clasificación de la American Society of Anesthesiology, ASA 1, 2, 3, 4, 5. Si es un ASA 1, un ASA 2, la edad del paciente, si tiene algunas comorbilidades. Entonces, en la medida que más alto sea el ASA, la chance de una cirugía definitiva, digamos que se reduce un poquito, ¿ok? Por el hecho de que es mucho más rápido la resolución de la urgencia que la resolución definitiva del problema. No está nada mal resolver la urgencia y posponer para un segundo tiempo la resolución quirúrgica definitiva. Después la experiencia del cirujano y su equipo quirúrgico, ¿verdad? Si el cirujano que opera esta urgencia tiene el entrenamiento apropiado, va a poder resolver el tratamiento, hacer ya la cirugía definitiva, pero si no está entrenado, entonces va a resolver solamente la urgencia. El estado de la cavidad de la cavidad abdominal también influye en la toma de decisiones. Si es que está muy comprometida la cavidad abdominal en términos de ya hay pus, ya pasó mucho tiempo, está muy comprometida en términos de secreción, compromiso inflamatorio, pus, y ya, como le mencioné, pasó mucho tiempo, entonces lo más probable es que hagamos la resolución de la urgencia nada más. Y la vía de abordaje es con relación a que podemos hacerlo por vía laparoscópica. Antes era absolutamente laparotómica. Hoy en día ya se puede hacer, y de hecho ya lo estamos haciendo por vía laparoscópica. Inclusive un procedimiento mixto. Hay algunos que no están del todo entrenados. Se puede hacer primero una laparoscopía para identificar el sitio, lugar de la lesión, porque lo único que tenemos anteriormente en el abdomen agudo quirúrgico perforativo, pero no sabemos dónde está la perforación. Ahora sí sabemos, por el hecho de que es un contexto de una materia que estamos hablando de úlcera gastrodenal, en nuestra mente está de que lo que se perforó es la úlcera. Absolutamente correcto, pero en el paciente que viene con ese cuadro peritoneal y aparentemente con dolor de inicio brusco, etcétera, etcétera, podríamos suponer que sea una úlcera gastrodenal, una úlcera de la perforada, pero también puede ser el colon perforado, ¿ok? Después, entonces, como les mencionaba, la vía de abordaje puede ser laparoscópico al inicio y una vez identificado el problema, puede ser laparotómico de tal forma de hacer una incisión mediana supra o una incisión mediana infraabdominal, una vez identificado el sitio de la misma. Entonces, ahora ya, en función a lo que habíamos hablado previamente, entonces, ¿qué le vamos a hacer? Si vamos a hablar de cada uno, del tipo de cirugía, ¿vamos a resolver la urgencia o le vamos a hacer la definitiva? ¿Ok? La urgencia es solamente la sutura primaria. Está la úlcera perforada y vamos a suturar. ¿Ok? ¿Qué es sutura? Solamente unión de los bordes, se reaviva los bordes y se sutura la úlcera que está perforada. Nada más que eso.
En cambio, decimos no, el paciente está en buenas condiciones, es un ASA2, está controlado, funciona bien, se le compensó bien, está todo en condiciones, entonces decimos, y el equipo quirúrgico está en condiciones de resolver, tanto ya sea la laparoscópica o la laparotomía, cualquiera de los dos, entonces toma la decisión y hace la cirugía definitiva. ¿En qué consiste? Una opción sería la vagotomía troncular más resección de la úlcera más piloroplastia. ¿Qué significa esto? Se secciona el vago allá arriba, ¿ok? Más resección de la úlcera, se reseca el lugar donde está la úlcera, ¿verdad? Y en este caso es lo que le mencioné en el tiempo anterior, que significa que vamos a hacer ya el tratamiento definitivo de la secreción ácida, por eso se hace la vagotomía trocular, más resección del lugar donde asienta la lesión y asegurarnos de la expulsión del quimo gástrico, por eso hacemos la piloroplastia. ¿Okay? En cambio, otra opción puede ser la vagotomía troncular. Seccionamos el vago. Eso consiste justamente en tratamiento definitivo. Más antrectomía, que retiramos el antro y utilizamos el Virot 1, que es una técnica en la cual el estómago se une al duodeno, el estómago remanente. O sea, estas son alternativas que tenemos para resolver ya en el mismo acto quirúrgico la cirugía. Esto es con relación al tipo de cirugía. ¿Okay? Ahora, si la úlcera es duodenal, entonces sí, depende todo de la suma de las condiciones generales, ¿verdad? Por eso es que les mencioné previamente, estos son los factores a tener en cuenta si es que vamos a resolver la úlcera duodenal nada más en términos de localización, si es que está bien para poder hacer la cirugía, le hacemos la cirugía definitiva. ¿Okay? Pero si no, hacemos solamente la resolución de la urgencia. Si es una gástrica, una úlcera gástrica la que perforó, si es una de tipo 1, la tipo 1 dijimos que no cursa con hipersecreción ácida, no hay hiperacidez, entonces ¿para qué le vamos a hacer la vagotomía? Ahí solamente le vamos a hacer la ulcerectomía o sutura primaria, ¿verdad? Puse ahí no todos están de acuerdo con esta teoría de que cursa no con hipo o normosecreción, pero es lo que la teoría dice y yo particularmente estoy abocado a que efectivamente una Johnson 1 no cursa con hipersecreción. ¿Okay? En cambio, las Johnson 2 y 3 sí son similares a la úlcera duodenal con énfasis en la resección de la úlcera y el similar 3, recuerden porque el 2 es que es similar a la úlcera duodenal en el sentido de que cursa una úlcera o sea, una úlcera prepilórica con una úlcera duodenal. En cambio, en la gástrica Johnson 3 es prepilórica y son similares en términos de que se hace la vagotomía por el hecho de que cursan con hiperacidez. ¿Okay? Ahora, tercer ítem a considerar es la condición clínica del paciente. Si es ASA 1 o 2, mejor estado general, se puede plantear la cirugía definitiva. Ahora, si es un ASA 3, 4 o 5 en mal estado general, no conviene dedicarnos mucho tiempo a eso porque el término es mejor resolver la urgencia relacionado a que el paciente no se encuentra bien y entonces la anestesia se puede prolongar más y no es bueno tampoco. Entonces, es hacer el acto quirúrgico lo más rápido posible. Y hablando en términos de la experiencia del cirujano, sí, obviamente tiene experiencia y puede plantear alternativas quirúrgicas de acuerdo a su formación, que puede ser opciones A, B, C, D. En cambio, si no tiene las mismas, no hay que aventurarse y hacer solamente resolver la urgencia y no está mal que un cirujano con mayor experiencia en el segundo tiempo, en otras circunstancias, resuelva de forma definitiva. Y aquí el estado de la cavidad abdominal, entonces, si el líquido es libre en cavidad, si es gástrico, biliar o alimento, inclusive por una perforación un poquitito grande, entonces, si hay pus, siempre recuerden que cuando hay pus es porque previamente hubo un tiempo en el cual el organismo reaccionó y eso significa que no es rápido, pus significa que hay mucho tiempo. Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta en términos para tomar la decisión final de qué hacer. Y por último, si vamos a hacer por una cirugía abierta o convencional o si vamos a hacer por video laparoscopia. Entonces, ahora vayamos a ver qué es lo que hacemos en general. Dijimos, una de las opciones es la vagotomía. La vagotomía, allí vemos. Recuerden que ahí nos va el vago, viene uno anterior izquierda y posterior derecha. ¿Okay? Aquí a nivel del esófago, esto a nivel abdominal.
Entonces se reseca, se secciona ambos a nivel de la entrada del esófago distal, a nivel de la entrada de la cavidad abdominal. Entonces troncular porque se secciona a nivel del... ¿okay? Cuando es selectiva es cuando se dejan dos ramas que van hacia la vesícula o al plexo celíaco posterior. Y las últimas son las vagotomías selectivas, cuando ven todas estas ramas que entran al estómago, ¿ven? Aquí tanto anterior como posterior, eso se llama vagotomía gástrica proximal o vagotomía super selectiva. Esas son las opciones que tenemos. Entonces, eso era con relación al tratamiento definitivo. El tratamiento donde asienta la lesión es otra opción, que es una antrectomía en este caso. ¿Ven? Aquí estaría la incisura angularis, esto es una antrectomía, aquí están las células G que producen gastrina, entonces por un lado ya se hizo la vagotomía troncular aquí, en otro lado se hace la antrectomía y queda este segmento de estómago proximal y este segmento del duodeno, que quedan allí, y se puede hacer la reconstrucción, ¿verdad? Aquí estaba la úlcera, igual que la foto anterior, se reseca en ambos sentidos y se une el estómago con el duodeno. Esto es lo que se llama Billroth 1. ¿Okay? La anastomosis. Hasta ahí nomás tienen que saber ustedes, no hace falta que sepan más. Esta es la misma imagen anterior, se resecó aquí el antro y se unió el estómago con el duodeno. Eso es Billroth 1. Ahora, Billroth 2, yo particularmente soy de la línea o de la escuela de que no hay que hacer reconstrucción a Billroth 2. ¿Billroth 2 en qué consiste? Aquí es donde se resecó el antro, recuerden, el antro estaba aquí, y el duodeno se unió en la Billroth 1, pero aquí el duodeno, ven cómo está aislado, se mantiene cerrado. Entonces lo que sucede es que viene aquí está el yeyuno y se une, aquí está el duodeno, está la primera porción, segunda, tercera, cuarta, aquí el ángulo de Treitz, y el yeyuno en su primera porción se une al estómago remanente. Esto se llama Billroth 2. ¿Por qué a mí no me gusta esta técnica? Por el hecho de que hay muchas complicaciones a corto, mediano y largo plazo. ¿Okay? Bueno, esto es lo que hemos hablado de la perforación. ¿Okay? Mi posición en cuanto a eso, si están dadas las condiciones, hay que hacer ya la cirugía definitiva. ¿Okay? En la mayoría de los casos, si es Johnson 1, ulcerectomía y sutura. Si es Johnson 2 o 3 y la que se perforó, entonces voy a hacer vagotomía troncular más antrectomía. No me gusta hacer la piloroplastia, a mí me gusta retirar el antro porque existen dos factores principalmente de producción de ácido. Uno es a través, obviamente, más que producción, es la acetilcolina, la estimulación a nivel vagal. Entonces con eso resolvemos la vagotomía, pero la otra es a través de la secreción de gastrina de las células G en el antro. Por eso la antrectomía retira otro lugar donde se produce algún elemento que hace con que se forme ácido. Por eso entonces estoy a favor de la antrectomía. En cambio, una piloroplastia no se reseca el antro, motivo por el cual la presencia del alimento posteriormente y la distensión en el contexto de una alimentación habitual ya produce ácido, va a estar disminuida por la vagotomía, pero no va a ser, puede que no sea suficiente y puede haber todavía hiperacidez, lo que hará que se mantenga la úlcera en el contexto posterior de la. Por eso a mí me gusta resecar el lugar donde asienta la úlcera, ya no hay úlcera en ese lugar, haciendo la antrectomía, o más arriba hacer una gastrectomía parcial. ¿Okay? Eso es en términos, estas técnicas quirúrgicas también son aplicadas a la hemorragia digestiva alta. Ojo, ¿eh? No es que para la perforación tenemos esta, para la hemorragia digestiva alta, no, para nada. Son solamente las decisiones que uno toma de acuerdo a, en este caso, encontró una úlcera perforada y cuál de ellas vamos a hacer. Ahora bien, si el equipo no tiene la experiencia, no tiene manejo y el paciente no está bien, entonces sí hay que resolver la urgencia, una simple sutura, sin más nada, más lavado la cavidad abdominal, más drenaje, secado, drenaje, etcétera, ya es suficiente y se difiere para otra oportunidad el tratamiento definitivo.
Ahora bien, hablemos de la hemorragia digestiva alta. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico? Y melena, recuerden, la melena es mucho más frecuente la melena que la hematemesis. Hematemesis es sangrado o con contenido de alimentos con sangre o con coágulos de sangre o sangre viva. No importa cuál de ellos sea, pero el hecho de que ya haya sangre en el vómito o vómito de sangre, luego ya caracteriza bastante. En cambio, la melena es, por más de que sea por arriba del ángulo 3, la hemorragia digestiva alta, la unión del ácido clorhídrico con la sangre se disgrega la misma, se forma una nueva sustancia que se llama clorhidrato de hematina. Esa sustancia, clorhidrato de hematina, tiene la capacidad de estimular el tránsito y eso hace con que haya un acto defecatorio rápido. Por suerte, entre paréntesis, no es bueno que se acumule sangre. En la medida que más uno pueda evidenciar sangre fuera del tubo del sistema circulatorio, es mucho mejor para nosotros y porque podemos actuar con mayor rapidez, para nosotros los médicos en general. ¿Ok? Entonces, una vez que haya melena y esa sustancia clorhidrato de hematina también tiene una característica muy particular, que tiene un olor muy penetrante, es un olor muy fuerte, porque es la mezcla de sangre con ácido clorhídrico. Y también tiene un color habitual, un poquitito de lo que se dice borra de café, o un color negruzco, como blequeta. ¿Okay? No es una sustancia medio pastosa, no es sólida. Entonces, eso es bien característico de cuando se mezcla la sangre con el ácido clorhídrico. Puede haber alteración de la hemodinámica y de hecho esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hablar de un paciente que tiene una alteración leve de la hemodinámica que aquel que tiene una alteración grave o crítica. Hay veces que estamos, o sea, de hecho forma parte nomás luego del examen el tacto rectal, pero hay veces que de entrada lo ya tenemos que hacer porque no tenemos evidencia específicamente de que hubo o que pudo haber tenido hemorragia. Entonces el tacto rectal, al realizar en la extracción del guante, puede haber señales de sangre o que hubo sangre o efectivamente en la ampolla rectal hay sangre o coágulo de sangre que todavía no ha sido eliminado. Entonces, hay veces que tampoco en el tacto podemos evidenciar, entonces sí, el enema evacuador nos va a ayudar. Pero esto es, digamos, en general, lo que tenemos que hacer una vez que el paciente ingresa al servicio de urgencias. Entonces, el paciente nos va a decir vómite sangre. Hay veces que nos trae una palangana, una olla, una sábana con sangre. Eso es muy ilustrativo, es muy bueno también que lo haga, para ver hasta cierto punto la magnitud de lo que pudo haber sido el sangrado. Entonces, como les mencioné, esto es lo más importante, esto es característico porque en función a esto es que nosotros tenemos que tomar decisiones con mayor rapidez. Lo más importante es clasificar la repercusión de la hemodinámica con relación al sangrado o a la hemorragia. En general ya vuelvo a hablar e insisto que sangrado, hablamos de sangrado cuando el sangrado es mínimo. O sea, en términos semiológicos, todos los libros vamos a decir que obviamente hemorragia y sangrado son sinónimos, porque es sangre fuera del aparato circulatorio. Pero sangrado se da la connotación de un sangrado en pequeña escala, gota a gota, hasta puede ser imperceptible. A eso sí le llamamos sangrado. En cambio, hemorragia, sí ya estamos hablando de un contexto de volumen importante que puede llevar a la repercusión de la hemodinámica. ¿Okay? Entonces, definamos de que los dos son conceptos diferentes: sangrado, poca cantidad, y hemorragia, mucha cantidad. ¿Ok? Entonces, por eso es que a partir de ahora, semiológicamente, cuando yo le digo, no, está con un sangrado, significa volúmenes pocos y vengan rápido porque está con una hemorragia importante, medio es contradictorio. O decimos hemorragia o decimos sangrado. Entonces, ¿cómo medimos, estando el paciente en urgencia, cómo medimos si la repercusión del sangrado fue importante o no? A través de la medición del pulso y presión arterial sistólica. Simple, simple. Apenas llegamos y vemos, lo primero que hacemos es colocar el dedo y sentir el pulso, que ya nos está diciendo algo. ¿Ok? Más allá de la característica de la cantidad o de la frecuencia de pulsaciones, ya nos está diciendo también la amplitud, el tono.
de la misma, principalmente a nivel, digamos, de la muñeca. Entonces es allí donde ya tenemos alguna información que nos provee. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Entonces, en función a estos parámetros, entonces tenemos leve, moderada o severa o crítica. Hay alguna que la clasifica también crítica, que sería más que severo, serían 4 grados. Yo creo que con 3 ya es suficiente. Hasta 100, ¿verdad? O sea que no hay, entendiendo que taquicardia es mayor a 100, entonces en la leve no hay repercusión, está normal en el momento del examen. Estamos hablando del momento del examen. El momento que está ahí en urgencia que recién recibimos al paciente. Moderado si es que va entre 100 a 120 con un promedio de 115 y más de 120 si ya es severo. Tenemos que ver también si el paciente tiene alguna cardiopatía o si es que tiene alguna enfermedad cardíaca. Obviamente no vamos a ser tan, tiene 110 nomás, pero es un cardiópata importante, severo, entonces lo más probable es que ya sea severo ese caso. ¿Okay? Entonces esos son los datos que hay que tener en cuenta. Y en cuanto a la presión arterial sistólica, es más importante que la diastólica. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la sistólica mide la fracción de eyección, que es la cantidad de sangre que expulsa en cada latido. Entonces, presión arterial sistólica hasta 100 en la leve, ¿verdad? Y si es en promedio, si es hipertenso y mantiene cifras tensionales, por ejemplo, de 150 o de 170 con tratamiento, por dar un ejemplo, entonces si es que hay una disminución más del 30 a 40% de la sistólica, entonces sí ya se considera importante, o al menos moderado. ¿Qué significa eso? Que si es que tiene 150, entonces el 30% pasa a ser aproximadamente 45, ¿verdad? Entonces de 150 desciende a 105. ¿Okay? Entonces, esos son los datos que hay que tener en cuenta. O de 170 bajó a 100, eso es más del 30%, al menos ya es moderada. No tenemos que decir porque ahí lo que estamos hablando en esta lámina es hasta 100, dice, pero recuerden que desde cuánto bajó, desde cuánto bajó, cuánto suele ser su tensión arterial normal. En cambio, si estamos de 100 a 80, obviamente ya, por ejemplo, 90, 85, sí, ya es moderado, y menos de 80, señores, es grave y hay que tildarlo como tal. Hay una prueba que se llama el test de Green, entonces ¿en qué consiste? Estando acostado el paciente, se mide la presión y pulso y posteriormente, y se anota, y posteriormente se le pide al paciente que esté en posición sentado y luego de pie. Y entonces después de unos minutos estando en esa posición, se le mide nuevamente el pulso y se le mide nuevamente en posición de pie. El pulso y la presión. Entonces, si hay un aumento del pulso de más de 10 unidades, antes estaba en 90 por darte un ejemplo, y ahora está 105, y la presión arterial sistólica estaba en 100 y bajó de 10 unidades a 90, entonces eso significa que hubo una modificación, test de Green positivo, y eso ya significa al menos moderada. Si antes estaba moderada, estaba con 116 y con 95 de presión arterial sistólica, y con el test de Green sube a 130 el pulso y baja a 75, entonces obviamente eso es test de Green positivo y pasa a ser moderada a 0. ¿Okay? Ahora, en términos clínicos, ya el paciente ya sabemos que está con una hemorragia digestiva alta, por eso es la clasificación de leve, moderada y severa, porque ¿qué es lo que sucede? La Sociedad Norteamericana de Gastroenterología, como le llamaban los emergentólogos a los gastroenterólogos, se estableció más o menos una clasificación que si es leve, si es moderado, si es grave, ellos tienen que hacer la endoscopia digestiva alta. O sea, hemorragia digestiva alta es sinónimo de endoscopia, no hay ninguna duda. El tema nomás es cuándo. Nosotros los cirujanos no actuamos en ese momento, no, en principio siempre contar con la endoscopia digestiva alta. A diferencia de la perforación no hay indicación de endoscopia digestiva alta. En cambio, aquí en la hemorragia hay sangrado, entonces si es leve, se debe hacer en las primeras 24 horas de ingresado el paciente, si es moderado, en las primeras 12 horas, y si es grave, en las primeras 6. ¿Okay? Para eso también sirve, nos orienta la clasificación. Como dato
digamos, es importante entender que si se cumplen estos parámetros, son indicadores de calidad de servicios hospitalarios. O sea, el director del hospital, entonces, cuando sabe que si es que hubo un paciente que anoche ingresó, anoche a las 9 de la noche, con un sangrado grave, entonces se tuvo que haber hecho ya la endoscopia digestiva alta en las primeras 6 horas. O sea, hasta las 3 de la mañana tenía tiempo para hacerse. Y si no se hizo, entonces el director del hospital le dice, fulano, ¿por qué no se hizo? Se tuvo que haber hecho y entonces, esa es una forma también de medir servicios de calidad. ¿Okay? Después también está obviamente la clasificación de Forrest. ¿Qué significa clasificación de Forrest? Es la característica del sangrado que se produce en el momento, porque una vez que hay sangrado, en este caso, como nuestro capítulo es de úlcera gastrodenal con hemorragia, entonces vamos a ver que la úlcera está sangrando. Entonces, Forrest es una clasificación endoscópica de acuerdo al hallazgo que tenga. Eso es lo que vamos a ver ahí. Forrest clasifica en 3. Forrest 1, 2 y 3. Entendiendo que 1, endoscopista, vamos a suponer que es más fácil encontrar en un paciente que está con una hemorragia grave. Entonces, dentro de las 2, 3 horas viene el endoscopista y ve que hay un sangrado. Miren, fíjense, 1A está en chorro, sale la sangre, eyecta de una sangre arterial. ¿Ok? Entonces, esto significa que hay una hemorragia activa. Y 1B es cuando hay una hemorragia en napa. ¿Ok? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Entonces, volviendo. Hemorragia activa significa que el, no sé si es que creo que está todo bien. Discúlpenme, tuve un... Ok, discúlpenme, tuve aquí pequeño, una llamada y bueno, de todas maneras, volviendo. Forres 1, entonces significa hemorragia activa. 1A es sangrado arterial en chorro, 1B sangrado venoso en napa, donde no se identifica, pero está sangrando, sale. En cambio, en la 2 es cuando ya hay una señales de hemorragia reciente, que no está activo en ese momento, pero hay señales de que hubo sangrado. Entonces hay un vaso visible, se ve el vaso que pudo haber sangrado o que fue el que sangró, es lo más evidente. En el 2A, en el 2B, coágulo adherido, significa que efectivamente el organismo mismo, recuerden que después de un sangrado forma un coágulo y eso le tapa al lugar, al vaso donde estuvo, dentro de la úlcera donde estuvo sangrando. Y C es una mancha plana, oscura, generalmente, donde hubo evidencia de que sangró recientemente. Y en la 3, en la cual ya no hay ninguna señal de las anteriores, que es base de fibrina, que ya comienza la restitución. Entonces, recordando que generalmente puede ser de que tenga efectivamente un sangrado, que haya habido una hemorragia y era leve, entonces se hizo a las 24 horas se hizo la endoscopia y la hemorragia ya no está presente en ese momento. ¿Okay? Volviendo atrás, entonces instilación de adrenalina y poliocano. Entonces, en esta clasificación es que los endoscopistas van a realizar eso. Pero vayamos primero a ver nosotros, o sea, volviendo a la lámina anterior, una vez que el endoscopista ingresa y ve el sangrado, ¿qué es lo primero que va a hacer? Esto.
instilación de adrenalina o poliocanol en el lugar del sangrado. Por ejemplo, aquí vemos es una hemorragia activa y ve la sangre, entonces va a ser la instilación de la misma en esa úlcera. ¿Okay? O cuando es en APA también, cualquiera de los dos, inclusive vaso visible suele hacer ya la instilación. Cuando obviamente no hay señales de sangrado, no lo van a hacer. ¿Okay? O sea, que de entrada siempre es tratamiento endoscópico. Ahora bien, nosotros los cirujanos, ¿operamos todos los casos de hemorragia? No. Pero sí tenemos que estar pendientes y tomar la decisión de operar y cuáles son esos criterios que tenemos para operar. Entonces, uno, cuando el paciente ya ha recibido varias unidades de transfusión. ¿Okay? Dos, cuando se le da inestabilidad hemodinámica, ¿qué significa inestabilidad? Ha entrado, por ejemplo, grave o moderado y comenzamos a hacer la transfusión de sangre, la hemodinamia baja la presión, sube el pulso, les compensamos, administramos líquidos. Entonces, todos esos mecanismos hacen con que se mantenga oscilando y haya una inestabilidad. Otro puede ser el insuceso del tratamiento endoscópico. Por ejemplo, el endoscopista entra y ya ve un Forres 1A, ve el sangrado arterial, le instila, pero es tan grande el vaso que él mismo lo nos dice, Doc, operarle nomás porque le hice la instilación de poliocanol y no fue suficiente y creo que esto no va a andar. Entonces eso es insuceso del tratamiento endoscópico. O una hemorragia recurrente a la internación. El endoscopista le hizo el tratamiento, le hizo la instilación, pero ¿qué sucede? Vuelve a sangrar después de horas de haber hecho el mismo. Y segundo o más episodio de sangrado anterior, interpretando como era el segundo episodio de sangrado, pero no en esta internación, sino en internaciones anteriores. Entonces, ¿qué significa? Es la reunión, tomar la decisión de operar en estos casos es, digamos, se debe de dar estas condiciones, no necesariamente todas estas en conjunto, pero sí estos son los criterios que uno tiene que tomar, porque uno puede decir, ok, ya tiene varias unidades, no está con transfusión, no está con esta movilidad, aparentemente hubo un suceso endoscópico, hubo suceso de tratamiento endoscópico, pero la hemoglobina sigue cayendo. Motivo por el cual suponemos que hay una hemorragia que puede ser, este es el segundo episodio. Tampoco hay que esperar que tengamos todos estos, que el paciente esté mal para tomar la decisión, porque ahí ya no vamos a tener paciente. Tener paciente, entre comillas, es un término muy típico que solemos tener cuando ya está muy mal y que las condiciones en las cuales entra cirugía no son las mejores. ¿Okay? Por eso hay que tomar la decisión y no esperar tampoco mucho tiempo. Y esta lámina es el tratamiento quirúrgico que de acuerdo si es una úlcera duodenal la que tuvo la hemorragia, el sangrado, o si fue una úlcera gástrica. ¿Qué opciones tenemos? Fíjense, en ambos casos, ya sea el problema en el duodeno o era una úlcera duodenal o era una úlcera gástrica, dependiendo del Johnson también, obviamente así como en la perforación, se hace lo más, vamos a suponer, volvemos otra vez a tomar la decisión en función a los criterios anteriores. ¿Cuáles son esos criterios? Es decir, está en condición el paciente, que tan bien está, qué tan mal está. Aquí no hay tanto repercusión de la cavidad porque no hay perforación, o sea, la cavidad peritoneal abdominal está indemne. Entonces, vamos a hacer una duodenotomía. Recuerden, duodenotomía es apertura del duodeno y sutura del vaso. El lugar donde sangra y suturamos. Esa es la cirugía de urgencia, resolver la urgencia. Y si en el estómago, la misma cosa, una gastrotomía, hacer lo que se tiene que hacer, siempre otomía. Otomía significa apertura, hacer lo que se tenga que hacer y cierre. En este caso, sutura del vaso, en cualquiera de los dos. Estas son las cirugías de urgencia. Ahora bien, se puede tomar la decisión de hacer ya la cirugía definitiva, no resolver la urgencia. Entonces, hacer una duodenotomía, sutura del vaso, vagotomía troncular y piloroplastia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en este caso no hay, en esta opción quirúrgica, no hay resección del lugar donde asienta la lesión. ¿Ok? A mí no me gusta la primera, no me gusta la segunda, me gusta esta opción en las úlceras duodenales. Hacer ya el tratamiento definitivo. La vagotomía troncular, antectomía, como les mencioné, resecar el antro, que es donde se produce las células G producen gastrina, que a su vez hace que aumente la secreción ácida. Y exéresis de la úlcera porque la úlcera se aumenta el nivel de sección desde el píloro hacia
distal para abarcar la resección de la úlcera a nivel duodenal, más reconstrucción. Virol 1, recuerdan que la unión entre el estómago y el duodeno. Ahora bien, ¿por qué yo prefiero hacer esto? Porque si bien es cierto todo en la endoscopía, el endoscopista ya instiló adrenalina o poliocanol, entonces de repente entrar otra vez nosotros, porque fue tratamiento de insuceso, y hacer una sutura nomás de un vaso que estaba allí, eso no nos garantiza. Si es que ya volvió a sangrar y tomamos la decisión de operar, creería que ya tenemos que hacer la resección, retirar el lugar del sangrado. ¿Okay? Si es una úlcera gástrica, la misma cosa, me parece que no hay que hacer la gastrotomía y la sutura del vaso, me parece. Si es un Johnson 1, no hay ninguna duda, vamos a hacer la ulcerectomía, que es un procedimiento menor, y el tratamiento definitivo al mismo tiempo. En cambio, en mi posición, la mayoría de las veces, porque es una Johnson 2 o Johnson 3, va a ser una vagotomía troncular, antrectomía, más Ixéresis. Obviamente, Ixéresis de la úlcera ya está contenida ahí, porque es una úlcera tipo 3, que está nomás luego en el antro, y reconstrucción a Billroth 1. Ahora bien, por vía laparoscópica, es mucho más fácil hacer una unión entre el estómago y yeyuno que entre el estómago y el duodeno. ¿Okay? Entonces, en el estómago y yeyuno, la Billroth 2 sería la indicación, pero a mí particularmente no me gusta, entonces haría la restitución a gastro-yeyuno en hierro. Pero estas son alternativas que ustedes tienen que saber hasta ahí. Bueno, recordar siempre que las úlceras gástricas podemos estar frente a un cáncer gástrico. ¿Okay? Por lo tanto, se debe realizar biopsia de la lesión ante cualquier situación planteada. Recordar el ciclo maligno de Murakami, eso vamos a hablar posteriormente cuando estemos hablando del cáncer gástrico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Recordando de que, y esto ya adelantándome a la clase de cáncer gástrico, los cánceres gástricos comenzaron, sea in situ, después pequeño, 1 milímetro, 2 milímetros, para llegar a un tumor así grande tuvieron que ser así chiquititos al inicio. Entonces puede ser que estos tumores sean de forma ulcerosa, la clasificación de Borman 2, por ejemplo, que vamos a hablar posteriormente, ustedes ya saben, pero vamos a recordar que de forma ulcerada uno puede diagnosticar diferencial con una úlcera gástrica. Entonces esta úlcera puede ser ya cáncer desde el inicio. Eso es lo que nos dice esta lámina. Y que lo que estamos operando no es una úlcera gastrodenal, sino más bien un cáncer. Muy bien. Tercera complicación, la estenosis. ¿Qué es lo que podemos decir de la estenosis? Obviamente, cuando estamos hablando en el estómago, la estenosis, el lugar donde puede haber es solamente a nivel del píloro. No va a haber estenosis, o del canal antral también, mucho más raro, ¿verdad? No a nivel del cuerpo, a nivel del fondo, no, es imposible que haya obstrucción. Puede haber sí obstrucción en los tumores o las úlceras mucho más raras a nivel del cardias, pero ahí sí ya no es una obstrucción gástrica, sino más bien es una obstrucción esofágica. Hablando específicamente en este caso, entonces hay una estenosis a nivel pilórico, ¿ok? O también prepilórico. ¿Cómo puede ser esto que haya una estenosis siendo que son úlceras? Entonces es como consecuencia de la fibrosis de la úlcera o varias úlceras que deforman el pie. ¿Qué significa esto? Estenosis no es una enfermedad aguda, es una enfermedad crónica, o sea, más que enfermedad propia, es una evolución propia de la enfermedad ulcerosa gastroduodenal, ¿okay? Es más gástrica en este caso. Una estenosis lleva años de tiempo, no es rápido, y recordando a su vez que fisiopatológicamente la úlcera gastroduodenal se comporta con periodos de apertura y periodos de cierre. Apertura, cierre en promedio una vez cada 2, 3, 4 años. Eso es muy variable, pero se dice que aquel que tiene una úlcera gastroduodenal lo tendrá hasta sus últimos días y que son periodos de actividad y periodos de cierre o de cicatrización. ¿Okay? Entonces, al ser un cuadro crónico, no tenemos que tomar decisiones rápidas en términos de, a diferencia de la urgencia que genera una perforación y una hemorragia. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico? Lo más importante es vómito. ¿Verdad? Que un paciente que tiene vómito a repetición
¿Qué significa repetición? Y varias veces en la semana, puede vomitar todos los días, puede vomitar una vez cada 2 o 3 días, pero es en el tiempo, meses, hace tiempo que viene vomitando. ¿Okay? Eso a su vez va a llevar, ¿por qué? Porque el alimento no pasa al duodeno. Entonces eso va a llevar a una desnutrición, va a llevar a pérdida de peso. Y puede estar o no asociada al dolor en epigastrio como consecuencia que esté activa o no la úlcera, que es la clasificación de Sakita. ¿Okay? Eso tenía, no sé si tengo en esta presentación, lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Okay? No son cuadros graves ni agudos. ¿Okay? Gravedad en términos de repercusión, no, para nada, más allá de la desnutrición que genera. ¿Okay? Entonces, este cuadro clínico y en este caso también tenemos que pensar que esto es lo que se llama síndrome pilórico y cuando hay vómitos de esta naturaleza, uno tiene que ver nomás si es que como consecuencia de un tumor o como consecuencia de episodios de fibrosis posterior a episodios anteriores de apertura y cierre de úlcera. Inclusive puede ser una úlcera anterior y una úlcera posterior. Entonces la fibrosis que genera abarca los 360 grados de esa. Y a diferencia de la hemorragia digestiva alta, que no necesariamente es quirúrgico, entonces en este caso siempre es de tratamiento quirúrgico, igual que la úlcera gastrodental perforada. Y siempre se debe resecar la úlcera, o sea, el lugar donde asienta, a nivel del píloro, de la unión gastroduodenal. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la cirugía a ser realizada? Porque siempre tenemos que operar porque hay una obstrucción. No hay forma de resolver. Entonces, las opciones que tenemos es la vagotomía troncular siempre. Antrectomía, se retira parte del antro. Hay una exéresis de la úlcera. En caso de que esté en el antro, ya sale nomás luego. O si es que hay una úlcera duodenal complementaria, porque puede ser una Johnson 3 en el antro y en el duodeno. Entonces, perdón, la 2, porque puede ser la 3 que es solamente en el antro, o la 2 que está en el antro más una duodenal, entonces se extiende hasta la duodenal, la resección, y se hace la restitución Billroth 1 o Iderux, que es lo que a mí más me gusta. Nunca, no preconizamos la Billroth 2. ¿Okay? O sea, siempre hacer tratamiento quirúrgico en las estenosis, no son cuadros de urgencia en la cual se tiene que tomar la decisión. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Y el diagnóstico, la mayoría de las veces, obviamente la endoscopia digestiva alta va a ver que hay un estómago a nivel del antro y a nivel del cuerpo bajo que está absolutamente dilatado, y a nivel del antro va a llegar al píloro y no va a poder sobrepasar al duodeno. Y se hace una radiografía contrastada del estómago, se va a ver un estómago abultado, enorme, que significa que ha estado a nivel donde habíamos hablado del marcapaso gástrico, intentando vencer el obstáculo que está a nivel del píloro y no consigue el mismo, entonces se dilata. ¿Okay? Y otra característica también es que cuando se hace la endoscopía puede haber restos alimentarios presentes en el estómago. Cuarta condición, este ya no es complicación, de que nosotros los cirujanos operamos cuando se le dan los medicamentos, se le da tratamiento médico y no hay suceso. ¿Qué significa eso? Que hay un insuceso del tratamiento clínico, tratamiento médico, nunca jamás es de urgencia. No hay que tomar la decisión rápidamente, sino hay que hablar con el paciente. La mayoría de las veces son pacientes de sexo femenino las que, digamos, tienen estos síntomas recurrentes, mucho más frecuentes que los pacientes de sexo masculino. Y tomar la decisión de operar en estos casos no es fácil, no es fácil. Hay un componente emotivo bastante frecuente y en ese sentido puede que no sea, que no se resuelva el problema. Hay que conocerle bien al paciente a ver si tiene episodios, inclusive que puede tener episodios de depresión o de trastornos psicológicos o de problemas de índole del comportamiento. Entonces ahí medio que es difícil tomar una decisión así. Por suerte cada vez hay menos de esto. ¿Esto qué significa el insuceso del tratamiento? Que a pesar del tratamiento médico clínico, los síntomas están presentes. Y larga data es cuando hablamos en promedio, en 8 meses, un año.
operar una úlcera gastrodenal hoy en día, en ese periodo de tiempo, por insuceso, no, se deja más tiempo pasar y realmente yo particularmente no estoy indicando en estas condiciones, pero sí son condiciones que pueden estar presentes. Aquí, hoy en día, inclusive este periodo de tiempo que dice aquí, 8 a 10 meses, podría extenderse, no apresurarse. Ahora es muy diferente cuando es un varón y efectivamente el varón es más práctico en ese sentido, por más de que no quiera acudir a la consulta, la toma de decisiones es más práctico y dice, operame no, doctor, porque ya no quiero más, ya me duele, estoy tomando todos los remedios y se hace la endoscopía y la clasificación de Saquita no avanza a S1, S2. Entonces, en esos casos sí se apoyaría el tratamiento definitivo. ¿Okay? Es más frecuente las úlceras gástricas. ¿Por qué? Y en las Johnson 1, simplemente porque no hay contexto de hiperacidez, entonces esa recurrencia y el dolor puede estar presente. ¿Okay? Muy raro en las duodenales, es cierto, muy raro que haya insuceso de tratamiento clínico. En general es de las úlceras gástricas, también asociado al helicobacter, la presencia del Helicobacter pylori, asociado a gastritis crónica en ambas partes. Son cirugías electivas, como ya habíamos hablado, no habíamos hablado previamente, y no necesariamente, eso a diferencia de los anteriores, se realiza una cirugía de resección. Eso significa que no vamos a resecar. Y aquí es la siguiente lámina, vamos a ver cuál es la alternativa más importante que tenemos, es la vagotomía súper selectiva. Ya les mencioné que se mantiene el tronco allá arriba, las dos ramas, tanto la del plexo celíaco como la rama de la vesícula biliar. Entonces se seccionan las que están por debajo, las que entran en la curvatura menor. ¿Okay? Y dejando siempre para mantener, porque si es que seccionamos todo, el antro pilórico se debe mantener inervado. O sea, no se debe hacer porque si no, no vamos a tener la integridad de la función neuromuscular para que haya una buena fuerza motora para expulsar, que es la tercera función del estómago. Por eso es que en la vagotomía superselectiva se conserva la pata de ganso, que es la inervación de la última parte del antro prepilo. Entonces, también eventualmente se puede hacer también la vagotomía tropular, más antrectomía, más reconstrucción al Billroth 1 o Billroth gastroyeyunal, videolaparoscópica. Todas estas cirugías se pueden realizar por videolaparoscopia. Tengo entendido que esta es la última. A tener en cuenta, en los casos de cirugía electiva se puede realizar vagotomía superselectiva, como recién ya le había mencionado. No se realiza vagotomía superselectiva en los casos de estenosis. La estenosis, dijimos siempre, en el caso anterior de la estenosis, no podemos hacer la superselectiva, se tiene que hacer una resección inefectible porque la superselectiva, al haber una obstrucción mecánica, va a intentar hacerse, no hay forma de que se resuelva sin hacer la resección. ¿Ok? Entonces, estos son los criterios a tener en cuenta. Ya está muy obvio, muy hasta primitivo decir vamos a hacer una superselectiva en una estenosis. No está indicada. ¿Okay? Obviamente, en los que hacemos superselectiva, no todos los cirujanos también realizan esta, sino realizan otro tipo de cirugía en la cual ya ni siquiera la superselectiva pasa a ser una opción porque ya no lo realizan nomás luego. ¿Okay? Entonces realizan todas resectivas. Aquí vemos las imágenes. Nada más después vamos a ver otra. Aquí la vagotomía troncular. Aquí en el tronco, entonces todo lo que está por aquí debajo ya queda sin inervación. La selectiva es por debajo de las dos ramas que dan al plexo celíaco y a la vía biliar. ¿Ok? Y estas son las dos selectivas, se secciona por debajo. Y esta es la que se secciona su ingreso aquí a las ramas. Entonces sigue la inervación por aquí hasta conservar, en esta superselectiva, conservamos la pata de ganso. ¿Okay? Y solamente las proximales, por eso también se lo llama vagotomía proximal. Bueno, eso es lo que tenía en el día de hoy y posteriormente vamos a ver qué nos dice, creo que cirugía bariátrica el próximo capítulo, creo. Bueno, si no es la siguiente y entraremos y hablaremos oportunamente. Ya saben, cualquier pregunta, mi correo electrónico hugomolinaisfran@hotmail.com.